Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Como siempre agradecemos su fiel sintonía a nuestro programa y la palabra del Señor dice que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y sabemos que usted hoy está aprovechando su día para estar en sintonía de nuestro programa y que sea de bendición para usted y que salgamos todos hoy edificados con la palabra que el Señor nos trae hoy a través de nuestra hermana Teresa, quien va a estar a cargo hoy de este programa, pues nuestra pastora está cumpliendo algunos compromisos y le enviamos un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Los Ángeles. Sabemos que ella está predicando, creo que ayer predicó, así que recibo un saludo a ella y toda su familia, la bendecimos desde allá y sabemos que están siendo edificados allá en la iglesia de Los Ángeles. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestro hermano Arnold Torres. Él estuvo de cumpleaños, él es un fiel servidor del equipo C, así que hermano, por parte de todo el Ejército de Mujeres y de parte de su familia, reciba un saludo en su cumpleaños. También queremos enviar un saludo hasta la ciudad de Nueva York. Quisiéramos felicitarlos a todos y enviarles saludos a todos, pero es imposible, pero allá en donde usted esté escuchándonos, recibo un saludo a la ciudad de Nueva York, ahí a nuestra hermana Amalia, a Lula, que están ellas en fiel sintonía de este programa, las bendecimos desde ya. Tenemos algunos anuncios y sabemos que el día jueves y el día sábado tenemos intercesión. No nos olvidemos, hermanos, hoy es tiempo de volvernos hacia el Señor. Hoy es tiempo, dice la palabra, de volvernos de nuestros malos caminos y que busquemos al Señor todos los días, todos los jueves y todos los sábados. Están ahí nuestros hermanos intercediendo y siempre estamos orando por ellos para que el Señor, sus rodillas estén siempre dispuestas para buscar la presencia del Señor. Los días jueves, no se le olvide, a las 5:45 de la mañana ya está la iglesia abierta para estar intercediendo. También tenemos este domingo 9 de febrero, tenemos presentación de niños y estamos avisando a todos los padres que preparen desde ya sus preciosos tiernos para la presentación. La palabra del Señor dice que debemos de traerlos desde muy chiquititos al altar y presentarlos para que Dios pueda bendecirlos, pueda cuidarlos y nunca se aparten ni a derecha ni a izquierda. Así que los esperamos, hermanos, con todos sus bebés. Ya están todos los ancianos preparados para orar por ellos y es una bendición para nosotros hacerlo. Bueno, y estamos casi listas. Hoy nuestra hermana Teresa va a edificarnos con un tema muy hermoso que nos dio nuestra pastora. Y muy buenos días, hermana Teresa, y a todo este ejército de mujeres que están ahí ya listas para edificar este pueblo. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. La verdad que sí es una bendición y estamos agradecidos con el Señor que siempre nos permite estar aquí cada miércoles y usted está con nosotros para que juntos podamos aprender, para que podamos compartir. Y como dice Leslie, sí nos tocó el sábado estudiar el tema que vamos a compartir con usted el día de hoy es no te enamores de tu presente. Lo comentábamos con la hermana Ninos, tuvimos la oportunidad de poder estudiarlo el sábado y la verdad que nos dejó confrontadas, edificadas y nos mandó a buscar más y no solo buscar, sino hay que ver también que se haga rema, que se haga vida en nosotros y yo sé que va a ser de mucha bendición para usted el día de hoy. Y nosotros pero antes de comenzar, doña Amalia, tu mamá, un abrazo, un beso, una señora tan linda, no tan hospedadora, yo la amo y a distancia le envío saludos porque ella dijo Lula, Amalia, pero no hizo el énfasis, doña Amalia, mamá, así que yo le envío saludos a doña Amalia, mamá, y yo sé que es una mujer de mucha bendición que Dios se ha manifestado en su vida, así que hasta Nueva York, todos nuestros saludos y bendiciones. Y nosotros ya como ejército de mujeres nos vamos a enfocar en nuestro tema, que es no te enamores de tu presente. Y usted sabe que siempre lo hacemos, nos introducimos de la mejor manera leyendo nuestro texto base. Así hemos sido enseñadas. Gracias a Dios. Usted lo tiene, Rosy, por favor. Segunda de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo:
Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando nosotros mirábamos el personaje de Ezequías, nosotros lo analizábamos que él es un personaje tan completo para poder transmitirle el día de hoy a usted lo que el Señor puso en el corazón de nuestra pastora y que siempre ella no se queda, ella sí puede dar prédica y testimonio de esto, siempre da de lo que Dios le da. Y ella nos transmitía ese sentir de lo que el personaje de Ezequías, si usted se conoce la historia y si no se la conoce nosotros, de una manera le vamos a resumir. Llega y le dice al profeta que va a morir, que ordene su casa. Le dan una asignación específica: ordena tu casa porque vas a morir. Nosotros vemos en la historia que él va, ora, clama, intercede y le son añadidos 15 años más. En esos 15 años más, si usted se va a leer todo el contexto, usted va a ver que recibe la visita de unos reyes de Babilonia porque sabían que estaba enfermo, y ya que llega, él muestra toda su casa. Después se presenta el profeta y le dice: Ezequías, por tanto tú viniste y les enseñaste todo, y entonces todo te será quitado y aún tus hijos van a ser llevados y van a ser eunucos, que es figura de no tener fruto, como quien dice, hasta ahí llegó tu generación, hasta ahí llegó, ya se acabó tu descendencia. Y él dice esa frase célebre que nosotros le hemos escuchado: bueno, si esto no va a ser en mi tiempo, si va a haber paz y seguridad en mis días, buena palabra dicho. Entonces eso nos confronta y en base a eso nosotros desarrollamos el estudio, que fue un hombre que no pensó en dejar un legado a su generación. Fue un hombre que no es que estuvo mal, porque eso, cuando él le enseña todos sus tesoros a los reyes que llegan, él no está cumpliendo con lo que le había dicho el profeta: ordena tu casa. Y ordenar es delegar. Le voy a leer el original de esa palabra, que es del Hebreo 66:80, y dice: designar, encargar, encomendar, recomendar, entrenar, dar. Él no hace eso, sino que él va y muestra para presumir, para ver que miraran. Estaba tan enamorado de su título, tan enamorado de su posición económica, aún tan aferrado a sí mismo, que él no se ocupa de venir y entregar todo eso. ¿Qué iba a ser de su generación? ¿Qué iba a ser de sus hijos? Entonces eso es lo que nos entristece, y nosotros decimos: qué bárbaro Ezequías. Pero en algunas ocasiones quizás nosotros estamos tan ocupados y siendo tan poco productivos en instruir a una generación que se levantó, que se está levantando, y pareciese ser que nosotros estamos tan afanados, tan ocupados, pero estamos siendo tan poco productivos en dejarle un legado a esa nueva generación que se levanta, en decir: ok, ¿qué le voy a dar? ¿Qué principios? ¿Qué valores? ¿Qué moral? ¿Qué moral espiritual? Aún económicamente. Iba a decir usted algo, Mari. Sí, que la veo. Sí, es que encontré una versión latinoamericana que cuando Isaías le fue a darle esta palabra de que por lo que había hecho él iba a morir, pero que él textualmente dice esta palabra, esta versión: ¿qué me importa con tal que durante mi vida haya paz y tranquilidad? O sea, me impactó tanto esto porque o sea, realmente no le importaba a su generación. Le importaba lo que él estaba haciendo, le importaba lo que él estaba edificando, construyendo en la ciudad, porque él dice que su padre, que fue un hombre que hizo lo malo delante de Dios, dice que tenía altares para los ídolos, y entonces vino él, cuando tomó Ezequías el poder, tomó el trono, él botó todos los altares y se dedicó a hacer lo bueno delante de Dios. Pero muchas veces la palabra dice: esto te es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, pues, porque lo principal que el Señor nos va a demandar a nosotros como cabezas de una casa es qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con nuestra generación, ¿verdad? Y me impacta que encontré también unas acepciones de la palabra ordenar. Dice: apartar a alguien para un servicio o deber, constituir, establecer, poner, dar, designar, instituir. La pastora nos hablaba de que nosotros tenemos que sentar las bases en nuestros hijos, ¿verdad? Que tenemos que poner una plataforma. Ya es como cuando usted mandó a hacer su casa.
y tiene que ponerle cimientos, tiene que cavar hasta lo hondo y empezar a poner algo firme, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos en ir trabajando, pero muchas veces, como decía usted, Tere, nos enfocamos solo en llenarnos nosotros, solo en satisfacernos nosotros y se nos olvida todo lo demás. Solo generalmente en lo que está a nuestra vista, lo que vemos, lo que palpamos. Y no está mal de que él hubiera estado trabajando en su presente, pero que no se olvidara de su futuro, porque nosotros realmente solo esperamos un arrebatamiento, y si el Señor viene pronto, amén, nos vamos con Él, pero si no viene, nosotros tenemos que estar claros de que no nos vamos a quedar para siempre en esta tierra, y que tampoco lo que tenemos va a ser para siempre, y que tampoco este cuerpo que tenemos va a ser para siempre. Entonces, que nosotros somos peregrinos y vamos a pasar, entonces debemos de tener, los pies puestos en la tierra, pero la mirada puesta en el cielo. Entonces, ese fue el punto de Ezequías, y lo mejor, él tenía, porque era un hombre que tenía riquezas, que tenía un título, pero ¿de qué sirvió? ¿Y de qué nos sirve a nosotros si nosotros no podemos entregar un legado a nuestra generación? Si lo mejor, hemos oído frases muy dichas, muy escritas, que lo mejor de tener es poder compartir, que si no tenemos una vida para servir, ¿de qué sirve vivir? Pero nosotros lo oímos, pero esa es la realidad, porque al final lo que se va a quedar es lo que nosotros enseñamos, instruimos a una nueva generación de nuestra casa, comenzando por nuestra casa. Pero si muchas veces, si no tenemos la paciencia, si no tenemos el compromiso con una generación que tenemos cerca, ¿cómo vamos a tener un compromiso como líderes en un ministerio? No vamos a ser lo suficientemente generosos o nobles para poder dar de lo que de gracias hemos recibido. ¿Usted iba a decir algo, hermana Tere? Y yo leyendo, ¿verdad? Instruyéndome, decía que la verdad para el Señor lo esencial es la familia. Y Ezequías estaba también en su presente, que cuando decía la hermana María Carmen, decía, todo está en paz, todo está bien, pero como no se daba cuenta que en su casa no estaba todo bien, entonces él tenía invertida su prioridad. Era primero su reinado y luego su familia, pero la palabra es bien clara, y para el Señor lo esencial es la familia, y creo que a veces nos pasa eso, que como que invertimos y lo queremos justificar, porque aparentemente se ve muy bien, él tenía un reinado excelente, pero el Señor tuvo tanta misericordia que aún dentro de eso, porque él dijo así, está bien, dijo él, no importa, todo está bien, seguía sin importarle su familia, que es lo esencial para el Señor, y que nosotros debemos de trabajar en eso, como en el tema anterior, ¿verdad? Los temas anteriores, la reconciliación con nuestra familia, para que luego lo demás, cuando nos toque dar cuenta, ¿verdad? No vayamos a salir tan aplazaditos. Y es que todo este año como casa, como ministerio, nos están llevando a eso, nuestra casa, nuestra familia. Yo miraba, y también tenemos una familia natural y tenemos una familia espiritual. Hace poco me tocaba estar con unos hermanos y él nos decía, hermano, ustedes son como mis hermanos y los queremos como los hermanos de la sangre, porque uno comparte tanto con los hermanos de la iglesia que llega a tener, también son nuestra familia y tenemos un compromiso con ellos. Hay una palabra que yo la leía en Daniel 12:3 que dice, los maestros brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas para siempre. Y hay otro versículo que hacemos la referencia hablando de que para qué nos vamos a enamorar del presente, de lo que tenemos, si lo que tenemos es para que lo compartamos, y eso es lo mejor de tener, el que lo podamos compartir. Y dice, como la hierba del campo es la vida del hombre, marchítase la flor, sécase la hierba, así son los días. Entonces, muchas veces campo es figura de mundo, estamos tan plantados en lo que tenemos, en lo que somos, y no estamos viviendo. Podemos tener un día, estar una flor, que yo tengo una en mi jardín, que a los 3, yo le decía a mi esposo, anda vela, ay, es que a los 3 días ya no va a tener, y cabal, a los 3 días ya estaba sin pétalos, se le van cayendo. Entonces, eso es en un ratito, pero muchas veces nosotros vivimos así, plantados en el campo del mundo como hierbas, y si vivimos así deberíamos de estar conscientes que no va a ser para siempre ese brillo, esa fuerza, pero si vivimos como maestros, como dice la palabra, enseñando con humildad, con mansedumbre, con paciencia, eso que nosotros enseñamos va a quedar para siempre en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de una generación, un consejo, un rema de Dios, un buen testimonio.
eso no lo va a borrar. Entonces por eso dice, los que enseñan, esos van a ser como las estrellas del cielo, del firmamento. Dios nos está haciendo tantas referencias en la Biblia. No estén tan enfocados solo en las cosas que ven, en las que palpan. Valoren, concéntrense, que ustedes están puestos para más. Y el tema del día de hoy que nosotros compartimos con usted es, todo va a ir en base a eso, el que nosotros podamos entregar un legado, el que nosotros, no es que vamos a vivir irresponsablemente, vamos a vivir, o tampoco afanados, ¿verdad? Y cargados, no, pero sí vamos a vivir conscientes de que tenemos una responsabilidad con nuestra generación y responsablemente de que tenemos que darles un legado y enseñarles. ¿Quién de las dos? Fíjate que yo miraba que el rey Ezequías dice aquí que era hijo de Acaz, dice hijo de Jotán, y dice que Acaz no hizo lo recto delante del Señor, sino que aún levantó altares, dice que hizo pasar sus hijos por el juego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor ya había desechado, sacrificó y quemó incienso, hizo en los lugares altos, hizo todo lo malo. Pero también veo que la madre de este rey Ezequías era Abi, y el nombre de Abi significa mi padre Jehová. Entonces se ve como que si hubiera un hogar mixto. Y bien difícil, y dice que este rey Acaz, dice que fue a la ciudad de Damasco, y dice que ahí vio en Damasco, dice, un altar que estaba en Damasco, y dice, y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar. ¿Y para qué quería él ese altar? Dice que lo quería, dice, pero el altar, dice más adelante en el versículo 15, pero el altar de bronce será para mí, para consultar. O sea, ya dejó de consultar al Señor. Y se ve en todo su reinado que él jamás se arrepiente de todo lo malo que hace. Luego viene el reinado de su hijo Ezequías, y Ezequías hace lo bueno delante del Señor. Él quita todos los altares y pone cultos al Señor y levanta este pueblo. Pero más adelante vemos que tenía él en su corazón, porque dice que su corazón fue probado. Y lo vemos en 2 Crónicas 32, 24, 25. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor. Y el Señor le habló y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, dice aquí en la palabra, porque su corazón era orgulloso, dice, se enalteció su corazón, por tanto la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Y me llama la atención que dice que le dieron 15 años más. Entonces dice que el 15 es un múltiplo de 3 y de 5. El 3 es un número de perfección divina. Y el 5 es un número de gracia. Entonces muchas veces Dios nos da oportunidades para que nosotros podamos enmendar, para que miremos qué es lo que está malo y podamos hacer la obra del Señor. Pero muchas veces en ese tiempo, ¿qué pasó? Porque despuesito de que él le dan los 15 años, más adelantito en los siguientes versículos, se ve que llega a visitarlo, uno dice de Babilonia. Sí. Babilonia es confusión religiosa. Y él le muestra todos sus tesoros a ellos. Todas las cosas que Dios le ha dado, y tesoros también tiene una significación que son valores, y él muestra toda su casa, porque le pregunta el profeta Ezequías, ¿de dónde vinieron esos hombres? ¿Qué vinieron a ver? Y él dice, yo le mostré toda mi casa, todos mis tesoros. Entonces aquí vemos que él no fue fiel al Señor a último momento, porque había egoísmo, y cuando la palabra se le da, él como dijo María del Carmen, él dijo, ay, ¿qué me importa si en mi tiempo va a haber paz? ¿Qué me importa? No pensó en las generaciones, no pensó en sus hijos, no pensó en sus nietos. Toda la responsabilidad que él tenía, mira, le dan 15 años. Lo primero que el profeta le dice, ordena tu casa. De pronto Dios no le dice te vas a morir mañana, porque morirás. Todos sabemos que tarde o que temprano no nos vamos a quedar acá, vamos a ser arrebatados en el nombre de Jesús con el Señor, o nos vamos a tener que ir cuando Él lo decida, pero quedarnos. Entonces él está tan aferrado, y se me viene la referencia, como decías vos, es probado su corazón. Él no se preocupa, ¿será que le enseñé a mis hijos a orar todas las noches, a darle gracias a Dios en lo poco para que tengan en lo mucho? ¿Será que les enseñé a respetar? ¿Será que él no empieza, porque está tan pensando en él, y viene si él hubiera en ese momento que voy a ordenar mi casa, pues quién sabe, tal vez le hubiera tardado más, porque solo uno sabe que uno está en un proceso ordenando, enseñándole a los hijos, a la familia, y le lleva a uno su tiempo. Nosotros tenemos, creo que unos 17 de estar en el Evangelio, y todavía hay algunos que no les alumbra a Jesucristo, pero estamos esperando. Entonces ahí vamos ordenando la casa. Tal vez él hubiera ordenado unos 25 años más la casa, o 30, y Dios no le dijo, te vas a morir mañana. Pero como él estaba tan preocupado en él,
no se ocupa de su generación, como dice Leslie, fue probado en eso. Vemos a un David cuando el Señor, Moisés le dice al Señor, ok, no vas a ver la tierra prometida y vas a morir. No se ve un Moisés llorando, clamando, se ve un Moisés que se sube al monte, ve la tierra. Y yo digo, qué diferencia, porque Moisés, si usted conoce bien la historia, él ya tenía un legado, estaba Josué. Josué era un muchacho que como sea, él subía al monte, pero ahí iba Josué, dice que se quedaba un poquito más abajo, no subía hasta donde él subía y que Dios hablaba con Moisés, pero se quedaba. Entonces, Moisés se había tomado su tiempo de enseñarle por lo menos el camino más difícil al muchacho Josué, cómo subir aquella montaña. Ya después no iba a ser tan difícil para Josué porque ya le había enseñado un camino. El poco camino que faltaba, pues ya que tuviera sus propias experiencias, Josué, que le iban a servir tener sus propias experiencias. Pero el camino más difícil, todo ese entrenamiento lo había tenido con Moisés y se había dado el tiempo para hacerlo. Entonces yo no veo un Moisés tan atormentado cuando le dicen que no va a haber la tierra prometida. Entonces, ese es un reflexionar para todos nosotros, cómo estamos pensando, si estamos pensando como Ezequías o como Moisés. Mira, cuando le dicen esa paz y seguridad, créanme, porque es bonito, uno lo lee y uno, ay, este Ezequías, qué tremendo y qué bárbaro el otro, pero esto es para que es figura para cada uno de nosotros, cómo nosotros estamos llevando nuestra casa. Paz y seguridad, yo no sé, pero esa es como una palabra tan famosa en estos últimos tiempos. Paz y seguridad, que quieren paz y seguridad en Centroamérica, que quieren paz y seguridad en Europa. Todos queremos paz y seguridad. Y esa palabra yo se la oigo a Ezequías, pero ¿será que ese clamor de todo un pueblo, como estamos hablando, aplicándolo a nosotros, Dios no responde esa oración porque estamos siendo quizás una generación como Ezequías, que solo estamos pensando paz y seguridad para seguir haciendo más casas, para seguir adquiriendo más conocimiento, tener más, ¿qué le puedo decir? Más tiempo para tener un círculo social más amplio, paz y seguridad para tener más privilegios. ¿Para qué queremos paz y seguridad? Dice el Señor, quieren paz y seguridad para que entrenen una generación que sepan a tener temor de Dios, que sepan a tener principios, valores, que tengan una moral firme, que no vaya a ser cualquier viento de doctrina que los va a mover. ¿Quieren paz y seguridad para eso? Ok, yo digo, Dios es bueno, sus oídos están siempre atentos a nuestras oraciones, pero ¿por qué esa paz y seguridad? De no los tiempos de Ezequías, porque eso era lo que él quería, sino del tiempo suyo y el mío que estamos. ¿Por qué no llega como lo quisiéramos? ¿Será porque no estamos siendo lo suficientemente responsables como Ezequías para entrenar y para darle un legado a nuestra generación? Mira, nosotros siempre estamos, ahí los muchachos nos saludan, ahí los muchachos aquí, ahí los muchachos allá, y es una realidad que nos duele, pero es una realidad porque a veces en nuestra propia casa pasa eso, saludar. Estamos todos, pero también hay otra realidad que nosotros ya no tenemos que llorar sobre la leche derramada y asumir la responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia. No hemos quizás clamado lo suficiente o no hemos dado el ejemplo que necesitan ellos o no hemos sido lo suficientemente pacientes y determinados para instruirlos. Entonces venimos y solo estamos llorando sobre la leche derramada. Los muchachos no esto, los muchachos no lo otro, pero nos hemos tomado el tiempo para instruir a esta generación. Entonces ahorita queremos paz y seguridad, dice el Señor, quieren, pero ¿para qué? Para que ustedes sigan viviendo irresponsablemente y no se preocupen por los valores, por los principios de una generación que es en quien va a descansar todo el futuro de una nación y todo el futuro de lo que se tiene que predicar, de lo que se tiene que conquistar en Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, Ezequías, pero voy a ver la casa de Teresa, de la familia Reyes, voy a ver la familia Ayer, vamos a ver la familia de María del Carmen, la tuya, y él empieza a revisarnos, ¿para qué quieren? Y entonces nosotros somos los que tenemos que ver. Dígame, Rosy. Mire que, hablando de Ezequías, digo yo, si nos pusiéramos en el lugar de Ezequías, porque este año el Señor nos ha dado la oportunidad de reiniciar como se la dio a Ezequías, ¿verdad? Entonces a veces no todos, gracias a Dios, han pasado por dificultades de muerte, ¿verdad? Pero cuando llegue ese momento que usted dice, Señor, dame una oportunidad más, dame un tiempo más, y uno ahí empieza a decirle lo que había hecho mal, yo lo voy a corregir, Señor. Entonces hacemos tantas promesas, ¿verdad? Y cuando ya nos da el Señor el tiempo para poderlas vivir, nos afanamos tanto en hacer cosas que no se nos ha mandado a hacer. Entonces miraba en Ezequías que tuvo la oportunidad, así como nosotros, el Señor nos está brindando una nueva oportunidad de tener un reinicio, de volver a los caminos que anduvimos mal, enmendar
y dejar formada una generación apartada para Él, que es lo que el Señor nos está pidiendo en realidad, ¿verdad? Él no nos está pidiendo construyan casas, hagan esto, porque Él va a proveer, porque esas son añadiduras que el Señor tiene preparados para nosotros. Entonces sí decía yo, si nos ponemos en los zapatos de Ezequías, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Muchas veces hubiésemos hecho lo mismo, pero ahorita que el Señor nos está enfocando, nos está quitando el velo y nos está alertando, ok, cuidado con lo que hizo Ezequías para que tú no lo cometas. Ese error que Ezequías hizo, no lo vayas a cometer en tu vida ni en tu generación. Entonces yo digo que es un llamado de atención y bendito Dios que a tiempo nos está hablando, ¿verdad? Y miraba aquí abajito donde usted estaba hablando de Moisés. Me encantó Moisés porque él hizo lo que nosotros anhelamos hacer, pero me gustó una parte de él, fíjese, fue su obediencia, porque él primero, dice la escritura, que hacían fila para las quejas del pueblo. Sabe que el pueblo siempre tiene quejas, ¿verdad? Siempre estamos cojeando de algo y lastimosamente estamos poniendo quejas, pero él esperaba todo el día. Es más, él llevó a su familia, mire cómo está ahí, llevó a su familia donde su suegro Jetro y a que se los cuidara, a su esposa y a sus hijas, ¿verdad? Pero el suegro, qué sabio en este caso, porque vino y le dijo, aquí te traigo a tu mujer y a tus hijos, no a mi hija y a mis nietos, ¿verdad? O sea, desde ahí venía con una responsabilidad, a tu mujer y a tus hijos. ¿Para qué? Porque él estaba tan afanado en sus quehaceres. Pero en Éxodo 18:20 le dijo, permíteme darte un consejo. Y es lo que nosotros tenemos que recibir. Dice, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en donde deben andar y la obra que han de realizar. Entonces ahí viene Moisés y empieza a delegar, empieza a escoger personas que en el siguiente dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, y le empieza a hablar, ¿verdad?, de todas las cualidades que debe tener un hombre. Pero ¿qué era su labor? Instruirlos. Y es que a veces no queremos delegar porque no queremos instruir. Llevamos tanta prisa por avanzar que avanzamos poco. Cuando usted dice, había dejado la familia con el suegro, pero tan sabio Jetro que le vas a quieta a tu familia. Yo me río porque viene a mi memoria que, se lo voy a poner porque así lo digo yo siempre, cuando él sube el merendón, mi esposo, entonces yo atrás a puras penas, que no puedo subir, va, por favor, espera. Y él como que a mi paso le es más difícil, yo le digo, bueno, subí todo lo que querrás, pero después vas a tener que regresar por mí, porque es la verdad, no me va a dejar sola y tiene que regresar. Pues yo voy a subir a mi paso, pero subí, pero va a ser el doble porque vas a tener que regresar por mí, porque yo no puedo más rápido, porque la rodilla, y ahí voy renegando, porque esa es la verdad, hermano, renegando. Entonces, cuando ya ve que ya van 2 vueltas y ya no me ve, ya después ya lo veo que está ahí viendo. Entonces, a veces solo yo lo digo como figura porque también me lo predico a mí misma cuando se lo digo a él. ¿De qué sirve avanzar tanto si los nuestros se quedaron atrás? Vamos a tener que regresar por ellos. Entonces yo creo que esa era la responsabilidad. Y ¿a quién no le ha pasado, Rosy? Sí. Porque uno dice Moisés, pero la verdad, miremos nuestras casas. Nos toca regresar y con la cabeza abajo y con la cola como el perrito, ¿verdad?, en medio de las piernas, a regresar por ellos y al paso que van ellos muchas veces, porque al final de cuentas Dios quiere una generación diferente, Dios quiere una generación apartada. Nosotros mirábamos que alguien que sí, ¿usted iba a decir algo, Mari? Sí, hablar de David. Que el enemigo muchas veces cuando no nos puede detener nos empuja, ¿verdad? Y yo a veces veo que cuando venimos al Evangelio entramos así como en un primer amor con el Señor y estamos aquellos tan como absortos en aquella atmósfera que no queremos salir de ahí. Pero lo que yo veía es que entonces el enemigo creo que se aprovecha de eso y nos empuja a permanecer como cerrados, como encerrados y no nos desenfocamos de que atrás están los de nosotros, ¿verdad? y entonces tal vez, vaya, puedo hablar por mi caso. En mi casa mi esposo no es convertido aún, pero muchas veces nos
nos confundimos en que tenemos que buscar tanto del Señor, tenemos que aferrarnos tanto a Él y no queremos salir de eso, que descuidamos a nuestro esposo, descuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces ahí viene un como desequilibrio y es donde nosotros tenemos que como que poner pies en tierra, ¿verdad? Porque llega un momento en que el Señor nos jala la oreja y nos dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Como cuando Pedro le dijo al Señor, hagamos unas enramadas aquí, quedémonos, pero el Señor le dice, no, si allá están esperándonos abajo también, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, porque es verdad, es tan hermoso, tan lindo estar en la presencia del Señor y nos encerramos a estudiar y no queremos salir de ahí, pero la base de todo esto es, Dios nos está formando en esto para que lo llevemos a nuestra casa, para que esa atmósfera, esa dimensión del Espíritu la llevemos a nuestra casa, ¿verdad? No para que nos quedemos solo con ella, ay, qué lindo, hermoso, y solo yo, y el Señor, y nuestros hijos no van a experimentar lo maravilloso que es vivir bajo esa presencia del Señor. Y Mari, en nuestro caso, porque quizás llegó primero el esposo, o llegó la esposa primero, pero cualquiera que sea en este caso que le toca tener, como dice usted, está metido en el Señor, tiene compromiso, pues si lo que ha adquirido es para que lo comparta, es para compartirlo, y la mejor manera de compartirlo en nuestra casa es que nos vean con el ejemplo. O sea, no es tanto que les vamos a ir a enseñar del Génesis al Apocalipsis, no, que nos vean vivir conforme dice la palabra. Entonces, esa es la mejor manera de compartir en la casa, pero así es que nosotros les estamos enseñando con nuestro comportamiento, les estamos dando un legado, y tarde que temprano, porque nadie dice que a veces de la noche a la mañana, pero si nosotros estamos sembrando la buena semilla y la estamos cuidando, Dios le va a dar el crecimiento. Nosotros mirábamos, otro de los puntos que queremos compartir con ustedes, que hay que enseñar de lo que nosotros tenemos que entrenar, delegar, darle un legado a nuestras generaciones, que ellos tienen que aprender a valorar. Ellos tienen que valorar lo que tienen, que ser agradecidos, tienen que aprender a defender lo que tienen, que no sea cualquier cosa que le lleve los principios, las bases que nosotros hemos puesto de fe en la vida de ellos. Y nosotros mirábamos a David, que era el que teníamos como ejemplo, que David fue un hombre, no sé si ustedes lo tienen, pero yo lo tengo en Primera de Reyes 2:1. Primera de Reyes 2:1. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Mire qué lindo, porque se amarra con lo que Moisés hizo, ¿verdad? Sí, él lo bendice y lo vemos. Si usted ve todo el contexto, Rosy, él le dice aún de sus enemigos, él le habla de todo, cómo hacerlo, y también ya tenía él un legado que entregar. No estamos diciendo que David hubiese sido un hombre perfecto, como la figura con nosotros. Nosotros aún tenemos pies de barro, no es que no nos hemos caído, nos levantamos. Creo que es lo mejor a veces de caerse, es poderse levantar. Que tenemos aciertos y desaciertos. David es un personaje con el que nos identificamos tanto, pero se le conoce como un guerrero que peleó su buena batalla. Nosotros tenemos que pelear nuestra buena batalla para entregar un legado a nuestra generación, a nuestros hijos diferentes. Él sabía enseñar, sabía valorar, porque yo lo veo, se sabe que él era un pastor. Y ese original en el Hebreo 74-62 de pastor es cuidar, alimentar, entrenar. Entonces, él sabía de eso, pero cómo se entrenó y cómo podía tener la capacidad de entrenar a sus hijos. Porque cuando, nos conocemos la historia, la mayoría, y si no, ahí se la resumimos rapidito, llegan a ungirlo. ¿Y dónde está? A ungirlos todos los hijos, cuando el Señor le dijo al profeta que fuera a ungir para el rey de Israel. El único que no estaba en la casa era David, porque estaba cuidando las pocas ovejas, como decían los hermanos, y a todos, desde que vio a uno, que era Eliab, el mayor, creo, le dice, este debe de ser, dijo el profeta Samuel. Y el Señor le dice, no juzgues por la apariencia, sino mira el corazón, porque el Señor ve el corazón. Obviamente David ha de haber sido el más pequeño. ¿Por qué le doy el ejemplo de que él
era un hombre que sabía valorar, porque imagínate, ser el menor de 8 hermanos, Leslie, cuando lo aplicamos para nosotros, bueno, a mí me tocó soy mayor, ¿va? Soy primogénita, pero yo he oído de pláticas de hermanos menores y que les ponen un poquito de salsa, mira, y que le tocaron los pantalones del tercero, ¿verdad? Entonces ya le llegaron como pescadores y si era el pantalón azulito le llegó... Con la moda rota y desteñido. Si era el pantalón azulito le llegó blanco y ojalá que el primogénito no haya sido una primogénita porque le llegó rosadito pálido el pantaloncito. Entonces, parece mentira, pero todos esos procesos ayudaron a formar una personalidad de gratitud en el corazón de David. Le pulieron humildad, le pulieron mansedumbre. Entonces él pudo, cuando ya llegó a tener aquellas vestiduras, me imagino, reales, entonces David sabía también que era andar vestido de pastor con el morralito, con las chancletitas aquellas. Él sabía y podía decirle, mira, te voy a enseñar esto, porque cuando nosotros lo aplicamos, nosotros tenemos que enseñarle a veces a nuestros hijos humildad. Yo le digo a la mía, mira, no baja del cielo, eso hay que aprenderlo, hay que pedirle a Dios que le dé gracia a uno, pero hay que aprenderlo. Vos ibas a decir algo. Sí. Queréis saber también que el Señor nos ha hecho promesas y que Dios va a cumplir esas promesas que nos ha hecho y estar aferrados a esa promesa. Yo veo que aquí dice en el versículo 4, le dice que no se aparte ni de sus estatutos, ni de sus mandamientos, ni de sus ordenanzas. Le dice para que todo lo que haga prospere y para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un hombre sobre el trono de Israel. O sea que siempre va a perdurar por generaciones, va a estar siempre alguien que esté aferrado, agarrado al Señor y por generaciones se va a mantener. En el caso de David, por generaciones el Señor le dijo que iban a seguir sus hijos reinando por todas las generaciones y ellos no se apartaban de los mandamientos. Igualmente, si nosotros seguimos el camino del Señor, sabemos que nuestros nietos, nuestros bisnietos van a ser de repente pastores, profetas. Hay un legado que tenemos que dejarlo. Pero mira, Leslie, él se le conoce como falló David porque en algunas falló, como nosotros fallamos muchas veces. Pero era un guerrero que peleó la buena batalla, que al final de cuentas pudo tener victorias que darle a sus hijos. Pero se tomaba el tiempo también. Hay cosas que nosotros las tenemos que pelear espiritualmente. Queremos dejar un legado espiritual, queremos dejar aún económico, pero si no nos fajamos a pelear la buena batalla, nosotros tenemos que enseñarles. Él trabajó para eso y valoró porque trabajó para eso. Pero también se tomaba el tiempo de decirle, mira, Dios hizo esto, esto y esto, honra, mira sus mandamientos, mira, las ovejas a tal hora hay que darles pasto. Él se tomó el tiempo de enseñarle a Salomón para poderlo instruir, para darle un legado. Yo no sé, pero sí se lo voy a comentar porque a mí me ministró. Yo conozco una joven que le tengo mucho cariño y me contaba una historia. Yo digo, ¿cómo puedes cambiar la visión y puedes poner la gratitud en el corazón de una generación solo con que te sientes a veces a contar una historia? Sé que su abuelita, la mamá de su mamá, porque ya una cipota como de 17 años, dice, fíjese doña Tere que mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuelita, le contó a su mamá que ella caminaba 2 días en el cerro para cambiar una medida de maíz por ocote. Y le contaba a la mamá, la abuelita de ella, a su mamá, de que para recibir esa medida de maíz, ellos caminaban 2 días y a veces era más la carga que llevaban de ocote en sus espaldas que la medida de maíz que traían. Y que lo que ellos tenían opción era para comerse una tortilla diaria. Y no es que usted crea que le va a poner su huevito, no. Dice, lo que ellos se alimentaban era de caña, una tortilla, porque en ese tiempo el maíz no abundaba, no había mucho maíz, entonces había que caminar mucho en esa aldea por el maíz, caña y ¿cómo le dicen? Los renuevos, los retoños del ciprés. Eso era lo que se alimentaban. Entonces, bueno, yo, hermanos, mire, yo tengo en mi casa un ciprés y fui a agarrar el retoño. Digo, ¿cómo puede ser posible? ¿Será cierto que comían esto? Yo me agarré un poquito de eso. No sabía nada, ni amargo ni dulce, pero da la sensación que usted está comiendo algo. Pero la cosa era para no morir de hambre. Pero mira, dice que su mamá aprendió a trabajar la tierra. Entonces, que ellos
tienen abundancia de verduras, vegetales, porque cosechan muy bien, ellas son expertos, y los niños desde 10 años ellos pueden trabajar la tierra y no tienen problemas de escasez de frutas, de vegetales, ellos son muy ricos en eso en el lado de allá de La Esperanza. El detalle es, donde te quiero llevar, que yo me senté y la escuché y la mamá le dice, valoren, sean agradecidos, ustedes son bendecidos, ustedes son ricos. Si nosotros caminábamos tanto por una medida de maíz, caminábamos 2 días y ahora ustedes tienen abundancia de maíz porque la señora aprendió a sembrar maíz. Pero yo decía, ¿por qué crees que aprendió? Porque valoró la tortilla que tanto esfuerzo le costó a su abuela. Entonces, ¿por qué estos nietos ahora pueden trabajar la tierra y tienen abundancia? Porque no solo les contó la historia, les enseñó a trabajar, porque en eso les enseñó a valorar. Yo le dije, ay, no, yo no me voy a comer una tortilla igual de ahora en adelante, le digo, porque hubo gente que pagó un precio, sí, pero que no solo pagó el precio, y después que pagó el precio se sentó solo a comer, no, se comió, fue agradecida y le enseñó a los demás a trabajar. Entonces, cuántas cosas que de pronto nosotros no le estamos enseñando, ni siquiera nos tomamos el tiempo para decirle, mira, papayito lindo, la cosa no es así, aquí no es hotel, aquí no es un menú para cada quien, aquí démosle gracias a Dios que tenemos arroz y qué comer y frijolitos. Seamos agradecidos. Hay gente, a veces no, ¿y qué querés que te haga? Dígame, Mari. No, que aún se ha visto, y yo lo he visto muy de cerca, que se da que aún en grandes empresas, en familias tal vez que han logrado acumular riqueza, que no le han enseñado a valorar a sus hijos. El día que la persona que pagó el precio, que se esforzó, que se esmeró en trabajar, en hacer todo aquello, sus hijos llegan a tomar el control, ellos vienen y derrochan todo lo que se logró, ¿verdad? Entonces, y lo he visto muy de cerca. Entonces, qué cuidado, imagínese lo espiritual, como decía usted, Tere, al inicio, ¿verdad? Si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo vas a ir a gobernar las riquezas que yo tengo para ti? ¿Y cómo las va a heredar? ¿Cómo las va a heredar? La pastora nos decía, tenemos que sembrar en ellos una plataforma, sembrar una base para que el Señor trabaje en ellos y ellos hagan más de lo que nosotros hemos hecho, para que ellos hagan más rico, porque la idea no es solo también engrandecer nuestro nombre, sino engrandecer el nombre del Señor, ¿verdad? Que es el objetivo de prioridad por el cual estamos trabajando, ¿verdad? Y el Señor leía cuando Él escogió a los 12 apóstoles y dice, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. El fruto que permanece, un fruto que permanece no solo en la tierra, un fruto que permanece para vida eterna, para lo eterno. Hay que enseñarles, Mari, como dice usted, a trabajar, hay que enseñarles a valorar, y lo que decía María del Carmen, nosotros hemos dicho un refrán, abuelo millonario, padre caballero, nieto pordiosero. ¿Por qué? Porque el abuelo millonario, como la viejita, sabía lo que costaba una medida de maíz, 2 días de camino, y tener que cargar ocote en sus lomos. Entonces, ok, el abuelo sabía valorar, viene y le enseña a sus hijos que trabajen, entonces con un poquito más de comodidades, pero los hace trabajar, y regañadientes, pero medio aprenden y ya son caballeros los padres. Pero ya el padre, como no siguió dando ese legado, no le enseña al nieto, entonces ya el nieto vive una vida quizás, por eso dice la Biblia, he visto príncipes a pie y mendigos a caballo, porque no les enseñamos a valorar, no les decimos, mira, no sé, pero ustedes, cada quien puede hablar mejor de lo que tiene en casa, porque le digo, papayito lindo, ¿cómo va a creer que uno está haciendo una cosa, haciendo la otra, y tal vez el muchachito con el solo levantando el peso del play, del juego en las manos, y tal vez teniendo los tambos de agua afuera, y usted no se va a tomar, porque hay que tomarse el tiempo, la paciencia y la determinación? Vas a meter esos tambos, los vas a poner, si hay que levantar algo pesado, que se levante y que ayude por lo menos a poner el agua en el oasis, o que tiene las bolsas del supermercado, algo tan sencillo.
si no es que lo vamos a mandar a labrar la tierra, ¿verdad? Algo tan sencillo, uno va al supermercado y tal vez, yo la verdad que la mayor parte del tiempo no tengo, hay tiempos que sí Dios me bendice, viene alguien y me ayuda, como ahora, pero esa persona, solo el que esté en una casa sabe qué difícil el trabajo en una casa, cocinar, eso es cansado. Entonces, si usted tiene una ayuda, también es cansado para esa persona. Entonces, la nena está tal vez haciéndole tortillas calientes porque quiere el patrón, la que le ayuda. Está tal vez viendo cómo no se le quema otra comida y tal vez los muchachitos en la habitación, en la computadora. Entonces, la pobre muchacha tiene que ir a sacar las bolsas. Yo digo, colaboren. O sea, porque eso es parte de enseñarles que sean considerados a nuestros hijos. Esos son principios de ser generoso, de tener un corazón sensible. ¿Cómo va a creer? Eso es ingratitud muchas veces, pero a veces nosotros somos más ingratos, porque estamos tan ocupados que no les enseñamos a nuestros hijos que tengan esas buenas modales, que tengan esas buenas costumbres. Entonces, no, preferimos que estén encerrados en el cuarto con la computadora o con el play y estar la pobre muchachita, si tienen ustedes, o tiene uno quien le ayude, o el pobre esposo que tal vez viene y uno que ni bien se le quemó algo por estar bajando, cuando uno podría decirle o no tendría que decirles. Ellos tendrían que ir y bajarlas. Bueno, si en su casa es así y ellos corren agarrar las bolsas, es más, a lo más pesado, pero quizás en algunas casas de nosotros no se da y tenemos que hacer la fuerza y ponernos firmes para que lo haga, pero son cosas que se las tenemos que enseñar, son cosas en las que tenemos que ser firmes, enseñarles todo, enseñarles que trabajen, enseñarles de que valoren. Rosy. Mire qué importante lo que dice usted de enseñarle, porque yo miraba el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío le decía, ok, recuérdate de dónde nos sacó el Señor. Siempre. Recuérdate esto, recuerda, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que le enseñemos a nuestros hijos. A veces dice, ¿para qué le vas a decir, pobrecito el niño, recordarle esas cosas feas del pasado? No, que ellos sepan de dónde nos sacó el Señor. Que, no con lujo de detalles, obvio, ¿verdad? Porque de ahí se toman después, pero sí decirle, ok, no puedes hacer esto porque el Señor me sacó de ahí a mí y no puedes regresar. No puedes hacer esto porque esto te trae estas consecuencias. Y algo que me gusta a mí de los judíos y los árabes que han venido a nuestro país, ¿verdad? Es que ellos, los niños, dicen, estoy de vacaciones, ok, de vacaciones, vamos al trabajo, vamos a la tienda, vamos a trabajar en el negocio. ¿Por qué? Porque esto te va a quedar a ti. Y si llegas, vas a llegar solo a gerenciar. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si van a una tienda, tienen que acomodar los rollos de tela, tienen que estar a la par del dependiente o de la dependiente. Digamos, mi suegro los mandaba y los dejaba ahí moviendo el café en pleno sol, ¿verdad? Y cualquiera diría, qué injusto por no pagar un trabajador, ¿verdad? Pero eso les enseñó a trabajar, a que el dinero cuesta. O sea, para ellos ya pedir dinero era, mi papá le cuesta. O sea, eso los hace a ellos conscientes también, porque hay que aprender a delegar, pero también con la delegación viene la autoridad, ¿verdad? Porque ya usted cuando aprende, usted ya sabe cómo venir con cadena y poder delegar también. Usted ya va a poder instruir porque fue instruido. Entonces, esto es una cadena que tenemos que dejar de generación en generación, no pararla. Y nosotros ahorita estamos en el mejor tiempo, creo yo, porque tenemos al Señor Jesús de nuestro lado, conocemos palabra, tenemos al Espíritu Santo que cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo inmediatamente nos dice, no, por ahí no es, no tuviste que haberle hablado hacia tu hijo, ¿verdad? O a tu hija, y qué difícil decir, mira, hija, perdóname, no era así la forma que tenía que haberte hablado, mira, me voy a tomar el tiempo, te voy a instruir, porque no lo hiciste. ¿Cómo que no lo hiciste? Es la frase favorita de nosotras, la mamá. Entonces, no, mamá, yo lo hice así porque creí que era así. Y miraba en el Señor Jesús, cuando a sus 12 discípulos viene y los instruye, decirles cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, dónde lo iban a hacer y por qué lo iban a hacer. Si vas a liberar, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo tenías que ir preparado? Además de instruirlos, les mostró con su ejemplo, que muchas veces nosotros decimos, instruimos con la boca y no con el ejemplo, con el testimonio, que es tan importante, ¿verdad? Y que a la hora llegada pesa más que cualquier palabra o cualquier instrucción verbal. Entonces, decirles cuándo, ¿por qué? Porque lo vieron hacer a usted. Decirle cómo, cuando se presente este caso, hagan esto. Yo digo que el Señor Jesús vino a esta tierra y nos mostró
cómo nosotros poder instruir a nuestros hijos, porque él como hermano mayor, imagínense la responsabilidad de hermanos mayores también, ¿verdad? Poder instruir a nuestros hermanos menores y tanto en la vida familiar como en Cristo. Sí. Decir, no, por aquí no te vayas, porque esto y esto te puede pasar, porque tienes que ser sujeta, ¿verdad? Nosotros las esposas, porque la sujeción te trae esto, por esto, pero no se lo merece, no importa, lo vas a hacer por el Señor. Entonces, como hermanas mayores, poder instruir a nuestras hermanas menores y decirle, no, es que usted tiene que ser sujeta porque tiene que ser sujeta. Entonces dice, pero ¿por qué? No entiendo. Que cuando usted viene y le instruye y le muestra y le dice la bendición que usted va a tener cuando usted se sujete, es más fácil hacerlo, ¿verdad? Y no lo hacemos, Rosy, porque como es el tema que hoy compartimos con ustedes, estamos tan enamorados de nuestro presente, de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos que conquistar, de lo que tenemos que adquirir, que no nos estamos ocupando en lo que tenemos que delegar, que al final de cuentas eso es lo que va a permanecer. Hacíamos la referencia y lo decía nuestra pastora, no es lo mismo la fuerza que yo le empiece a enseñar desde pequeño a esperar que tenga 30, va a ser más difícil. Y aparte de eso, no es lo mismo uno que venga con una fuerza de 15, de 20 años, bueno, por lo menos yo 45, ¿verdad? Entonces, perdonen, yo tengo 17, bueno, 46, Rosy. Y 17 años también. 17 años. Entonces, yo llegué al área donde sirvo como en el Ministerio de Niños desde casi, tengo 17 años de estar ahí. No es lo mismo a los 28 años que llegué que a los 45 años que tengo, cuando yo me agachaba y agarraba un bebé. Tranquilo, yo le podía agarrar hasta dos al mismo tiempo que fueran livianos. Y yo yo llegaba a mi casa y no pasaba nada. Ahora yo llego, le agarro un bebé y más ahora que parecen gibores hermosos, ¿verdad? Entonces yo siento que mi columna, hermano, ya media hora y olvídese. O uno generalmente en el área de niños se agacha, se pone de rodillas para estar del tamaño de ellos. Para levantarse, ayúdenme, ¿verdad? Porque a veces la rodilla ya no mucho. Entonces ya no es la misma fuerza, pero hay una juventud que está aprendiendo, que tiene toda la fuerza, tiene todo el deseo, porque si no, no estarían ahí, pero a veces no tenemos nosotros la dulzura, la paciencia para poderles enseñar a ellos, porque cuando nosotros llegamos, tal vez teníamos la fuerza, pero no teníamos la experiencia que ahora tenemos. Pero ahora que tenemos la experiencia, queremos que los que van llegando con toda la fuerza tengan la experiencia que nosotros nos tocó 17, 10 años o 20 años adquirir. Queremos que ellos la tengan y no tenemos la paciencia para enseñarles. Entonces, y hay que reconocer que nosotros necesitamos de esa fuerza. Nosotros necesitamos de esa fuerza, pero ellos también necesitan de la experiencia que nosotros tenemos, de decirles, mira, no vayas a hablar de cosas desagradables cuando le vas a dar de comer a tu esposo. Mejor siempre habla de cosas, ya si hay algo, que se coma su comida tranquila, al final lo puedes platicar. Mira, nunca te vayas enojado cuando te vayas a acostar a dormir, no es bueno. Detalles que vos te puedes detener con paciencia a enseñarles y eso va a marcar la diferencia para una generación que un día va a echar mano de ese consejo de lo que vos viviste. Decime, Leslie, y yo creo que la hermana Luz después. Sí, Tere, que viendo también desde el ámbito espiritual, nosotros ahorita, por ejemplo, cada uno de nosotros está en una diferente área, sirviendo como tú lo decías, y estamos como ancianas, y tenemos que saber que un día de esto, si no es un poco próximo, tenemos que menguar, pero tenemos que ver qué le enseñamos, cómo forjamos la gente que estuvo trabajando a la par nuestra, los diáconos, los líderes, Sí. si los enseñamos, si los instruimos, si los exhortamos, si con amor dimos todo lo que nosotros aprendimos. Para el caso, yo me acuerdo, tú fuiste mi anciana antes de que yo fuera anciana y tú me instruiste, tú me decías, Leslie, cuando vayas acá no hables, Leslie, hace esto, hace lo otro. Yo aprendí de ti lo mismo, yo agarré después a Nolvia y ahora Nolvia es una de las ancianas. Yo Entonces, aprendí de los Rivera, sí, tú de los aprendiste, pastores cada uno de nosotros, Ortiz, sí, los cada uno pastores de nosotros Ortiz. hemos ido aprendiendo, pero qué hermoso es ver que hemos dejado un legado y que los que están ahorita abajo, cuando ya los veamos arriba y siendo ya esos líderes, esos ancianos, los líderes diáconos, y uno dice, qué bien los instruí, ¿cómo te vas a sentir de bien saber que dejaste tu legado y que te preocupaste por instruirlos y formarlos? Entonces es algo realmente hermoso ver eso. También como
no estar tan enamorados. Hermana Luz, usted va a agregar algo. No, hermana, yo solamente quería compartir, ¿verdad? Dice que los pequeños descuidos son los que a veces hacen perder el orden. Y creo que a veces nosotros, como venimos de una generación donde nos enseñaron a trabajar mucho, a no dormir hasta muy tarde, los consentimos y ahí los vamos dejando. Sí. Y luego, ¿qué pasa cuando... Estaba leyendo yo que sustituto significa una persona que reemplaza a otra y hace sus funciones. Entonces, como no les enseñamos a ellos a hacer lo que nosotros hacemos, el trabajo de la casa, el trabajo del papá, entonces cuando queda un legado a ellos, cuando queda una herencia, y eso es en lo material, se pierde. Porque como no hubo valor, como ellos no sabían lo que eso costaba, como decía la hermana Rosy, debajo del sol, cargando los sacos de café, le da hasta valor a uno para la persona que a uno le ayuda. Pero mientras uno no lo ha hecho, dice uno, sí, para eso le pago. Entonces no hay un valor, y eso es en lo material, igual en lo espiritual. Entonces nos olvida muchas veces, descuidamos pequeñitas cosas que a la final cuando nos pasa la factura y quedamos a qué horas, pero fue por eso, porque no los preparamos para que ellos desempeñaran la función que estamos haciendo nosotros. Y ahora imagínense si el Señor de nuestro lado, con la tecnología y con lo bendecido y lo prosperado que somos también en lo material, pues sería como estar súper tranquilos, pero los pequeñitos descuidos nos llevan ahí, como decía la hermana, estamos de vacaciones. Sí, ni se está de vacaciones y uno trabajando un montón, ¿verdad? Ya está la comida. No, y entonces, tenemos, sí, tenemos que cuidar mucho eso. Luz, y es que son cosas de casos y cosas de casa, ¿verdad? Ok, hay un momento porque uno pasa ahí con sus hijos y si uno los ve estudiando, si uno los ve que los muchachos, allá nos falta poco, excelencia académica, y uno dice, pues está aprovechando el tiempo, porque yo le digo, Dios, qué montón de cuadernos, si yo en mi tiempo solo llevaba 3, una cholé y estaba contenta. Pero por eso tenemos lo que tenemos, tengo una tía que me molesta, por eso tenemos lo que tenemos. Estamos conscientes de que todo ha evolucionado y ellos tienen mejores opciones. Si los vemos que están avanzando y que ellos están aprovechando bien el tiempo, pues gloria a Dios, en el poco tiempo que tengas, vení y colabora. Pero si no están dando, ni pichan ni cachan, como dice mi pastor, ni dejan batear, usted ve que de 5, 4 aplazadas, entonces uno tiene que decirle, no, papadito lindo, hablemos claro, no para siempre lo vamos a mantener, no está bien aún socialmente a los 21 años, legalmente ya el seguro no te cubre, hay que hablarles y decirle. Entonces eso quiere decir que tienes que trabajar y mantenerte, no va a estar toda la vida. Ahora, si yo veo que estás aprovechando el tiempo, yo te apoyo y todas las comodidades dentro de lo que yo pueda para que vos avances más, pero si no es así, yo no le voy a estar, como dice mi pastora, llevándole sanguchitos a la posilga al pródigo, porque es una realidad que no va a poder sostener, es un estilo de vida que muchas veces de una manera errónea nosotros, yo no sé ustedes, pero quizás yo si me apunto en algunos momentos uno les ha dado hasta más de lo que uno puede darle a los hijos porque los ama. Y a veces les da cosas que no se las debería dar porque uno debe dar de lo que tiene. Y en algunas ocasiones hemos errado y le damos más aún de lo que deberíamos de darles. Entonces, pero uno le dice, si uno hace un esfuerzo, porque vas a poder sostener ese estilo de vida, porque te estás preparando, porque estás aprovechando las bendiciones y estás valorando, gloria a Dios, pero si no, te las quito. Porque la realidad es que no suban el aire acondicionado a veces, ¿no? La realidad es que de pronto, como nosotros, yo no sé ustedes, pero a mí me tocó andar en bus, todo el tiempo que mi mamá me vaya a dejar y a recoger. Entonces yo le digo a Carla, gracias a Dios, a mi hija, los tiempos son diferentes, pero yo me iba a pie para la escuela. Y regresaba a pie, gracias a Dios, sanamente, y cuando estuve en el colegio, pues ya me mejoró la situación en bus, pero que en carro lo van a dejar, lo van a traer y subirle al aire porque qué calor. Entonces yo digo, ubiquemos, ok, gloria a Dios, ¿va? Porque si Dios permite, pero si te puedes dar este estilo de vida y estás trabajando para eso y te estás quemando las pestañas para darte una mejor vida, démosle, gracias Señor, pero si no así, ubiquémonos. Y se te acaban las comodidades, porque pareciera que fuera uno mal papá, pero no, uno les está enseñando. Mari, diga. No, que muchas veces cerramos en eso y es un amor malentendido, ¿verdad? Sí. Pero más bien lo que se dice usted, tenemos que desacomodarlos y sacudirles el piso a ellos para que, por misericordia,
porque eso es todo, porque puchica, imagínense, entonces no les tenemos misericordia a ellos, porque si no les corregimos su comodidad, su holgazanería, lo del ocio, entonces no estamos amándolos de verdad, porque entonces no les estamos enseñando nada, no les enseñamos a defenderse para el futuro, que no van a tener, como usted dice, no van a poder sostener el estilo de vida que llevan. ¿Cómo van a el día de mañana que nosotros no estemos? Porque usted decía, no vamos a vivir para siempre. No van a tener quien le lleve el sanguchito a la cama, quien lo lleve y los traiga a la escuela. O sea, se van a tener que fajar y ver cómo hacen, pero la idea de todo esto, de darles una base, es que ellos aprendan y puedan sostener y puedan hacer aún más. Como le decía Pablo a Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía. Cuando aquel estaba en el gimnasio, haciendo pesas y músculos para impresionar a las chavas. Porque lo que Pablo le había enseñado a él era sembrar para lo que permanece, ¿verdad? Como le dijo el Cristo a los discípulos. Bueno, ya casi que estamos concluyendo y solo nos queda que Dios oiga bien, hermano, que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría y que sean fuertes nuestros brazos para la reedificación, porque hay cosas que nosotros tenemos que reiniciar, que mejorar y yo sé que estamos en un tiempo favorable para nosotros como hijos de Dios y que podamos ser más responsables con nuestras generaciones futuras, que por 1000 generaciones lo amen, que por 1000 generaciones sean fieles a Él, porque Él es un Dios fiel, pero que nosotros seamos también lo suficientemente diligentes para poder transmitirle eso a nuestros hijos naturales, espirituales, para los que los tienen, para aún como líderes poder enseñarle a los que trabajan con nosotros, que es mejor aptos y fieles, pero es mejor la fidelidad, porque de qué sirve que sean muy capaces para muchas cosas si no tienen la fidelidad para poder permanecer fieles a una autoridad, fieles al Señor, porque si no son fieles a Dios, que no lo ven, ¿cómo le van a ser fieles a alguien que lo ven, a una autoridad que ven, si no son capaces de serle fiel a una autoridad que la ven? Entonces son cosas que hay que enseñarlas y pararnos, y que Dios nos dé la gracia, pero también que nos dé la firmeza para pelear por ellos, porque eso es un amor, eso es amar, el quererles el bien y tener la firmeza para instruirlos con paciencia, con determinación, porque nosotros queremos generaciones santas, apartadas, diferentes, diferenciados, que digan ellos son los que Dios decidió bendecir. Esta es la generación que Dios estaba esperando y nosotros tenemos que ser esos que tienen que poner bien el fundamento que es Cristo. Que Dios lo bendiga y lo esperamos en nuestro próximo programa. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.